Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos nuevamente a una de las sesiones del diplomado Asia, África y Medio Oriente. Queremos extender un saludo afectuoso al embajador de la República Saharaui, Ahmed Hamed Mohamed, igualmente al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Mad Ibrahim Nam de la RAS, y a cada uno de ustedes, estimados y estimadas alumnas del diplomado que lo estamos organizando a través de la organización social Universidad de la Tierra Ecuador en conjunto con la Universidad Tifariti. El módulo 4 analizará los distintos procesos de liberación nacional en África, un tema muy relevante para cada uno de nosotros, en vista de que todos los movimientos de liberación siguen en el poder, pero también han ido perdiendo el apoyo. Distintos movimientos de liberación surgieron en el África en la segunda mitad del siglo XX, con un propósito muy importante, que es acabar con la colonización y el gobierno de minoría blanca, todos compartiendo el nacionalismo africano y la ideología socialista por bandera. Cerca de 3 décadas más tarde, todos se mantienen aún en el poder, pero están perdiendo el apoyo en unas sociedades que van cambiando, donde cada vez hay más jóvenes, niños, mujeres que reclaman una mayor responsabilidad y corresponsabilidad. Dentro de toda esta propuesta, poder analizar el contexto de los antiguos movimientos de liberación en el sur de África, en Sudáfrica, Namibia, también Angola, Tanzania, y poderlos llevar para hacer un análisis y las respectivas perspectivas que se deben realizar es fundamental. Debemos tener en consideración también que los movimientos de liberación que surgieron para poner fin con la dominación colonial son muy interesantes e importantes para poderlos analizar. Frente a este estudio también de la cátedra, quiero presentar a nuestro expositor, Madhayin Nam de la RAS. Él es embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, tiene estudios del magisterio, trabajó como funcionario en el Ministerio de Educación de la República Saharaui, en el ejercicio de representante del pueblo saharaui, en el Principado de Asturias, España, y en la Comunidad Autónoma de Cataluña. También desempeñó labores como ministro, consejero y encargado de los negocios de la Embajada Saharaui en Ecuador. Es igualmente colaborador y articulista en varios medios de comunicación. Queridos alumnos y alumnas, importante muy brevemente dar una descripción de la metodología del cuarto módulo. En primer lugar, vamos a tener un segmento de 30 a 40 minutos con la intervención de nuestro docente. Abriremos una primera ronda de preguntas vía chat. Por favor, se les pide que lo puedan hacer a través de ese mecanismo. Responderemos las preguntas que ustedes dicen al docente en un lapso de tiempo de 10 minutos también. Tendremos el primer receso, que tiene una duración de 5 minutos. En el segundo espacio retomamos la cátedra de 30 a 45 minutos con la intervención de nuestro docente. Se abren nuevamente las rondas de preguntas vía chat con una duración de 10 minutos, a la vez que se compartirá con ustedes una síntesis breve de todo el módulo 4, y tendremos, por supuesto, a manera de cierre, la intervención final de nuestro docente con las conclusiones en relación al tema que se va a exponer esta noche. Es así que quiero dar la bienvenida a nuestro docente, el expositor Mad Ibrahim Nam de la RAS. Bienvenido, señor. Los que han colaborado para organizar este diplomado.
sobre todo en especial a la Universidad de la Tierra, la Universidad de Tibariti, a la Embajada en Quito y a la Asociación también de Amigos del Poblado y de Ecuador. Decía que intentaré en esta clase un poco dividirla en dos partes, como ya ha explicado Gabriela. La primera parte un poco contextualizar la situación del continente africano, especialmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que son los años previos al surgimiento de los movimientos de liberación nacional en África. Y en la segunda parte ya tratar en específico cada movimiento que se desarrolló en el continente africano. Entonces, procuraremos un poco repasar los movimientos de liberación de mayor trascendencia e influencia en el devenir del continente africano, sobre todo los que han marcado la diferencia y que luego han sentado un poco precedentes para su continuación en otros lugares del continente. En realidad, África vivió unos tiempos desde prácticamente la vergonzosa conferencia de Berlín hasta finales del siglo XX, una etapa convulsa, nefasta y cargada de atrocidades, injusticias y desgracias. Decía que prácticamente desde la conferencia de Berlín hasta finales del siglo XX, África vivió una etapa convulsa, nefasta y cargada de muchas atrocidades, desgracias y injusticias, que por supuesto aún hoy perduran las consecuencias de todo ese colonialismo. El colonialismo en realidad cambió el devenir de la historia para mal para los pueblos de África, transformó la vida de mucha gente, trajo conflictos, guerras, hambrunas y migraciones. En realidad, África, antes de la colonización, era un continente y es un continente rico y diverso en culturas, civilizaciones, tradiciones, religiones, idiomas, música, arte, y era un continente que en su contexto tenía una variedad riquísima de tradiciones culturales típicas del mismo continente. En África convivían sociedades políticamente bien estructuradas, había reinos, había otras formas de gobiernos tribales que estaban bien estructurados y tenían buen tipo de gobernanza a su estilo sin demasiados conflictos. Hubo muchos reinos avanzados a su tiempo en África, especialmente antes de la colonización. Se podría citar, por ejemplo, el reino de Kush en Sudán, el reino de Ghana, el reino de Askun en Etiopía o el reino de Mali. Hubo varios reinos que tuvieron gran desarrollo en la agricultura, en el comercio y en la arquitectura. Sin embargo, África lo podemos catalogar como un continente maldito, condicionado básicamente por dos circunstancias. La primera es que su constitución geográfica y geológica ha dotado al continente de inmensas e infinitas riquezas y recursos naturales que resultarían a la postre la desgracia del mismo continente.
El segundo condicionante en este limbo por el que catalogamos al continente africano, como han dicho, es la vecindad con la avara y codiciosa Europa. El continente africano, al estar justo en las puertas de ese continente avaro que ha exportado muchas desgracias, no a África, sino al resto del planeta, ese seguramente es el segundo condicionante por el que hay que calificar al continente africano de continente maldito. Maldito porque, como todos sabéis, ha venido la prosperidad, ha venido el desarrollo, la igualdad, la democracia, la política se ha desarrollado, el mundo se ha desarrollado en muchas cosas. Sin embargo, África sigue estando en el limbo de todas esas cuestiones y su desarrollo sigue pendiente precisamente por cuestiones como estas. De aquí surge lo que se llamó Conferencia de Berlín, que se hizo en el año 1884 y que a través de esta conferencia los países, las potencias occidentales se repartieron con regla y cartabón. Como veis en el mapa, hoy en día en África se repartieron el continente africano entre ellos. Es decir, como si fuese un niño, coger una regla y un cartabón y han trazado aquellos mapas que veis que no respetan ni han respetado en su momento ningún tipo ni de tradición, ni de idiosincrasia, ni de frontera, ni de etnia, ni de religión, absolutamente nada. Ellos hicieron su reparto y se agenciaron aquellas tierras. Básicamente, las potencias que hicieron la conferencia de Berlín fueron Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, España, Italia, Portugal e incluso Turquía, le tocó un trocito del pastel africano. En realidad, el colonialismo, considerado por muchos como una de las lacras de la humanidad, a África trajo básicamente estas cuestiones que voy a relatar a continuación y no las exagero. Es decir, no exagero en las cuestiones que voy a detallar a continuación de las consecuencias de ese colonialismo que vino a África a finales del siglo XIX. En primer lugar, el colonialismo África trajo racismo, pérdida de recursos naturales y robos de las riquezas africanas, devastación económica, es decir, ellos han esquilmado literalmente las riquezas del continente desde el día que entraron en él. Trajo la subyugación de los pueblos africanos a las culturas occidentales, trajo la desaparición de las culturas autóctonas, de los idiomas, costumbres, tradiciones de los pueblos africanos, que desaparecieron hasta hoy. También trajo masacres, abusos, violaciones de todo tipo de los derechos humanos, conocidos y no conocidos. Fue lo que trajo el colonialismo. Solo citaré dos ejemplos. Los más de 6 millones de congoleños que murieron bajo el colonialismo belga, o los estimados 6 millones también que murieron, argelinos que murieron en la guerra de Argelia. Son solo dos ejemplos de esas masacres que se cometieron, que cometió el colonialismo en el continente africano. Ese colonialismo también acentuó las diferencias
raciales y sociales. El colonialismo produjo saqueos, tráfico, apropiaciones y robos del patrimonio cultural y tradicional de los pueblos africanos. Y finalmente, porque podríamos seguir detallando las cuestiones que trajo el colonialismo al continente africano, pero finalmente me gustaría resumirlo en una, es decir, el colonialismo trajo una cuestión que es muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la colonización de la mente humana. Es decir, ellos no solo llegaron e hicieron lo que destacaba antes, sino que intentaron colonizar la mente de los pueblos africanos. Es decir, les quitaron su idioma, tenían que hablar el idioma del colonizador. Les quitaron sus religiones, tenían que creer en el Dios de los colonizadores. Les quitaron sus costumbres, su idiosincrasia, sus relaciones sociales. Querían transformarlo todo porque como los consideraban salvajes y jíbaros, querían transformar hasta su mente. Y desgraciadamente ese colonialismo de la mente humana sigue hasta hoy. ¿Por qué creen que muchos africanos sueñan con emigrar a Europa? Precisamente por ese colonialismo mental que se instaló, que instalaron las metrópolis en la mente de los pueblos africanos. Esto es más o menos una contextualización de lo que es África, precisamente justo con la entrada de los... decía que justo en los años 30 los primeros movimientos de liberación, muchos de ellos de carácter panafricanista, y empieza un ambiente un poco de agitación y orden dentro del continente. Sin embargo, todos esos movimientos eran movimientos un poco desordenados, incipientes y esporádicos. Posiblemente la creación de las Naciones Unidas el año 45, el año 1945, terminó por inspirar un poco las luchas de independencia en muchas partes de África. Y a partir, a partir de los años 60, el proceso se aceleró. En 1960, resumidas por la resolución 1514 de la resolución matriz de la declaración de autodeterminación de los pueblos coloniales y de alguna manera Señores, estimados estudiantes, les quiero comentar lo siguiente. Hemos ya resuelto al interior del equipo técnico, así que vamos a tener esta cátedra a través de una llamada que nos va a hacer igual el señor embajador. Por favor, quiero dar la bienvenida al señor embajador y si son tan amables a través del chat o a través de una interacción y escuchan muy claro, una manito arriba. Les agradezco mucho por eso. Adelante, señor embajador, le estamos escuchando. Bueno, pues, perdón una vez más el tema de las conexiones que no lo tenemos en estos manos. Bueno, intentaré continuar donde me hemos dejado antes y decía que lo que se explica bueno, continúo donde lo he dejado. Decía que la creación de las Naciones Unidas el año 1945, no, sí, ¿se oye bien? Sí, sí.
Bueno, decía que la creación de las Naciones Unidas en el año 1945 quizás terminó por inspirar un poco más las luchas de independencia en muchas partes de África. A partir de los 60 los procesos toman ya carácter un poco armado. Quizás también la resolución de las Naciones Unidas, la 1514, que pregonaba la autodeterminación de los países y pueblos coloniales africanos, obtuvieron su independencia a finales del siglo XX, a excepción quizás de Egipto, que teóricamente se había independizado el año 1922. El resto fue entre el año 51 y el año 75, que fue cuando se descolonizaron o obtuvieron su independencia. Los procesos de liberación y de independencia de África fueron varios, pero básicamente hay tres situaciones que se ajustan a lo que es el contexto africano. La primera de ellas es la concesión de la independencia, una independencia simbólica. Esta es una cuestión practicada fundamentalmente por los franceses, que luego explicaremos por qué, y por los británicos. La otra situación son los casos de luchas armadas, que fue, podríamos decir, prácticamente la mayoría de los países y pueblos africanos. Y después la última situación son casos aislados de países que obtuvieron su independencia a través de protestas o gestiones diplomáticas o negociaciones. Eso es más o menos, estos son las tres formas por las que los pueblos africanos obtuvieron su independencia. Las luchas que se desarrollaron en el continente africano fueron muy cruentas y muy sangrientas, es decir, las protagonizadas por los movimientos de liberación. Hay que salvar una situación que es el tema de las colonias francesas y británicas. Los franceses, después de la experiencia, la traumática, cruel y sangrienta experiencia en Argelia, optaron por una política diferente. Es decir, ¿qué hicieron? En vez de permitir el surgimiento de movimientos de liberación que luchan por la independencia de sus colonias, lo que hicieron fue concederle una independencia simbólica que no es real a esos países y pueblos. Entonces, lo que hicieron fue, bien, tenéis la independencia, pero nosotros seguimos controlando todo lo básico, la política y la economía. Y no solo eso, no solo siguieron controlando, sino que siguen controlándola después de la independencia de la mayoría de las colonias africanas. Aún hoy en día siguen dependiendo de la metrópoli, de Francia. Hay 14 países, para que se hagan una idea, hay 14 países del continente africano que su moneda se llama el franco francés. Y esta moneda se edita en París, se edita porque decía que hay 14 países de las colonias francesas que a día de hoy su moneda está garantizada por el fondo, por el Tesoro francés, y se expide y se emite en París. Es decir, para que se imaginen el control que sigue ejerciendo Francia sobre sus antiguas colonias africanas. En general, en la política, los presidentes los pone y los quita Francia. Los británicos
optaron por una solución parecida, pero por lo menos mucho más light y mucho más decente para sus colonias. Es decir, optaron por darles la independencia. No fue tan simbólica como la francesa, porque los británicos, su colonización fue un poco más suave que la colonización francesa, porque los británicos en realidad cultivaron, en muchos casos, propiciaron una especie de educación, aunque limitada, pero algo de educación, construyeron infraestructuras y desarrollaron un poco los países. Ahora, todo lo que es el resto de potencias que colonizaron África tuvieron que someterse a guerras de liberación por parte de los movimientos de liberación africanos. Guerras que empezaron prácticamente a finales de los 50 hasta finales de los 70. Estos procesos de liberación fueron acompañados o coincidieron, mejor dicho, con una etapa de inestabilidad política caracterizada por una pobreza económica muy acentuada y la total dependencia de estos pueblos y países de las potencias coloniales. Es decir, aunque se les haya dado la independencia, por ejemplo, en el caso de las colonias francesas y británicas, no tenían ni moneda, no tenían infraestructuras ni para la educación, ni para la sanidad, ni para ningún tipo de desarrollo, no tenían profesionales para ejercer en esas profesiones básicas como pueden ser la enseñanza o la salud. Y entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que persiste la dependencia de estos pueblos de las metrópolis que ayer les colonizaban y hoy les han dado una especie de independencia simbólica. También estos procesos fueron acompañados por numerosos conflictos sociales y guerras civiles dentro del mismo continente que ensombrecieron tanto la lucha por la independencia de algunos pueblos como la independencia de otros y complicaban la situación política en general en el continente. También surgieron nuevas ideologías dentro del continente, especialmente ideologías de carácter marxista que inundaron el continente. Surgieron las diferencias raciales en varias zonas del continente africano. Hay que destacar sobre todo las diferencias raciales en el sur de África, sobre todo en la zona de Rodesia, de Sudáfrica, Namibia, Zimbabue. Todas esas zonas había una colonia muy importante de población blanca y empezaron a surgir diferencias raciales que luego provocarían el apartheid, que es muy conocido y que se practicó en toda esa zona de África. También surgieron unos nacionalismos como consecuencia de esa ola de independencia y, por supuesto, aquellas fronteras trazadas por el colonialismo acentuaron los conflictos territoriales entre pueblos vecinos. Esas fronteras que las metrópolis habían trazado y que luego serían el caldo de cultivo de muchísimos conflictos territoriales entre diferentes pueblos de África y que se siguen arrastrando e incluso
muchas veces surgen guerras y conflictos en la actualidad, estoy hablando en la actualidad, como motivo de aquello trazado de fronteras. Todo el mundo recuerda las guerras de Ruanda y Burundi, que eran dos países del centro de África, y que su constitución étnica y tribal era prácticamente la misma, pero el colonialismo había separado una de otra, y que hubo una guerra en la que en diferentes bandos había familiares de primer grado, ¿no? Todo eso ha contribuido a que el continente africano, pero generalmente, hay que destacarlo, generalmente es el colonialismo el culpable de todos los males. Entonces, todo eso contribuyó a que el continente de África siga hoy, casi 80 años después de la independencia de la mayoría de sus países, siga padeciendo esas consecuencias y siga viviendo en el subdesarrollo, en el atraso, en la falta de prosperidad, en la falta de bienestar y en la falta de desarrollo económico para sus pueblos. Yo, si no, por mi parte, la primera parte de la clase la dejo aquí. Supongo que ahora tocaría, bueno, lo dejo en tus manos, Gabriela. Muchas gracias, señor embajador. Pues agradeciéndole, estamos ya con una muy buena señal de internet y ha sido muy oportuno cada uno de los aspectos que usted nos ha ido mencionando en esta primera parte. Invitamos, por favor, a los señores, señoras, señoritas, estudiantes del diplomado, que por favor las preguntas que ustedes tengan que realizar a nuestro docente, el señor embajador, lo puedan realizar a través del chat. Es muy importante también contar con su participación si tienen alguna duda o inquietud importante. Señor embajador, tenemos una primera pregunta de parte del estudiante, el señor Iván Rivadeneira Valareso. Envía un saludo a todos. Estos grupos armados gozaron y tuvieron respaldo y aprobación de la población, ya que estaban luchando contra el colonialismo. La pregunta es, ¿cómo están considerados estos grupos armados, teniendo en cuenta que ellos gozaron y tuvieron el respaldo y aprobación de la población que estaban luchando contra el colonialismo? Es la pregunta que le realiza el señor Iván Rivadeneira, estimado señor embajador. Gracias por la pregunta. No, claro que está que la mayoría de los movimientos de liberación o como usted le llama grupos armados tenían la aprobación de la población autóctona, porque estaban luchando contra gente que vino a ocupar sus territorios, a explotarlo y a dejar que ellos vivan en la pobreza y en la segregación. Entonces, la inmensa mayoría de estos movimientos de liberación surgidos en África, por no decir todos, tenían prácticamente la total aprobación de las poblaciones autóctonas. Muchísimas gracias. Tenemos la pregunta del señor estudiante Dax Toscano. Por favor, explique qué le parece los nuevos movimientos enarbolados por militares en varios países de África, como Burkina Faso, contra el colonialismo francés que no ha desaparecido. Bueno, es que ahí podríamos estar en una contradicción, pero en realidad, si alguien conoce bien el continente africano y en especial la parte que colonizó Francia, podría hasta entender esos golpes militares
que han surgido últimamente en el continente africano. ¿Qué pasa? Que los europeos o los occidentales quieren la democracia para ellos, pero no quieren la democracia para los otros. Entonces, ¿qué ha hecho Francia? Lo que ha hecho Francia desde que concedió esa independencia simbólica que comentaba antes a sus colonias, lo que ha hecho es ir poniendo, los franceses iban poniendo los presidentes que a ellos les interesaban, y si alguien se salía de la fila, lo quitaban y ponían al que les interesaba. Entonces, lo que se ve que ha surgido ahora en África, desde por lo menos hace 3 años o 4 más o menos, es que esos mismos pueblos se están rebelando incluso contra lo que parecía una democracia, pero en realidad no era una democracia, era una democracia simbólica. Los franceses ponían el presidente que a ellos les convenía, aunque simbólicamente se hacían elecciones. En realidad, el resultado era lo que menos importaba en esos sitios. Ellos acababan poniendo el presidente correspondiente que a ellos les interesaba. Entonces, desde esa óptica, muchos africanos dicen, entonces, no hay diferencia entre dictadura y democracia. Es decir, el presidente lo ponen los franceses, aunque haya elecciones o aunque presuntamente hay elecciones, el presidente acaba representando los intereses de la metrópoli de Francia. Entonces, de aquí surgen estos golpes de Estado que teóricamente, por lo menos, tienen una cuestión positiva. O en especial, por lo menos en Níger, en Mali, en Burkina Faso y en Guinea, por lo menos presuntamente no representan los intereses de la metrópoli, no representan los intereses de Francia. ¿A qué intereses se representan? Eso ya se verá más adelante, pero por lo menos no representan los intereses de Francia. Eso es lo único positivo que tienen estos golpes de... Ok, muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. El estudiante, el señor Edgar Becerra, le pregunta, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación? Sí, ya está. Ok. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Sí, correcto. Esa es la pregunta. Bueno, supongo que se refiere a qué papel jugaron los medios de comunicación en todos estos procesos de... hay que destacar que muy poco, porque cuando surgieron los movimientos de liberación y se desarrollaron en África, en realidad había muy pocos medios de comunicación, y los que habían estaban en manos de las metrópolis o las potencias occidentales, y entonces los manejaban según su versión de los hechos. Por lo tanto, podríamos afirmar, sin tampoco adentrarnos muy profundamente en el asunto, de que los medios de comunicación en la época del surgimiento y desarrollo de los movimientos de liberación jugaron muy poco rol. Muchas gracias. El señor estudiante David Matrone menciona, es interesante lo que está pasando en África en los últimos tiempos. Unos cuantos países se alinean al grupo BRICS. La pregunta, ¿nos puede decir más sobre este proceso? Muchas gracias. Bueno, supongo que el proceso que te refieres es el proceso de los BRICS. Yo en realidad, yo ese grupo lo veo como una posibilidad y una oportunidad para todos los pueblos, países y pueblos que siempre han estado sometidos a las órdenes del capital. Es decir, ¿qué tiene que ver? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene que ver unas personas que viven en Somalia, uno de los países más pobres del planeta,
con que el dólar suba o baja o el petróleo se venda a $100 el barril o a 90. Entonces, hay una cuestión injusta planteada por este mundo, especialmente en los últimos 2 siglos, y es que hay un monopolio de unos pocos. Es decir, si nosotros hacemos un cálculo entre Europa y América del Norte, hay aproximadamente entre 500 y 600 millones. Entonces son 500 o 600 millones que viven a costa, entre comillas, de los más de 3.000 millones del resto del mundo. Es decir, el bienestar de los europeos y de los americanos del norte lo paga el resto del mundo. Eso es una evidencia, eso no hace falta que lo diga un comunista perdido o un anarquista, no, esto es economía pura. Entonces, si surgen opciones como el PRI que intentan desbaratar o cambiar, aunque sea en algo, ese monopolio, siempre será bienvenido, porque por lo menos empezarán a beneficiarse otros pueblos y otras zonas deprimidas en el planeta. Muchas gracias. El estudiante Andrés López menciona, señor embajador, ¿nos podría explicar cómo se ve afectada África con el proceso de descolonización post-Segunda Guerra Mundial? África se ve afectada después de la Segunda Guerra Mundial, el inicio del proceso de los procesos de descolonización. El continente hierve y entonces, claro, afecta porque se acentúan todos los problemas, porque muchas de las independencias o de las descolonizaciones ocurrieron después de guerras de 12, 14 o 15 años. Y claro, eso supone, afecta enormemente la vida de todos los pueblos africanos. Y además fueron guerras y luchas muy, muy cruentas y muchas veces entre los propios africanos, porque los ejércitos de las metrópolis muchas veces lo componen autóctonos, nativos del propio país africano. Y eso, claro, sacudió el continente de una manera importante, provocó inmigraciones, provocó traslados, provocó campamentos de refugiados, provocó invasiones de un país a otro, y eso complicó, si cabe, más el desarrollo postergado del continente africano. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Vamos a cerrar para poder pasar también a nuestro receso corto de 5 minutos. Las 2 preguntas están en relación a las siguientes personas. El embajador Hamidullah Ahmed Mohamed menciona, quisiera preguntarle al embajador y a la vez una sugerencia. Hubo países africanos que han sido protectores franceses y hubo otros que su independencia real les causó sangre, sudor y lágrimas. Me gustaría escuchar su opinión. Claro, como comentaba antes mi intervención, lo que es la independencia se consiguió por una concesión de una independencia simbólica que no es real, o a través del derramamiento de muchísima sangre de los pueblos africanos. Ponía antes el ejemplo de Argelia, que se calcula lo que es la guerra en Argelia propició 1,5 millones de muertos, pero a lo largo de toda la guerra y los daños colaterales, 6 millones de muertos. Por lo tanto, hubo muertos de casi todos los países que consiguieron su independencia a través de la lucha armada, y además hubo mucha
muerte y eso con éxodos de población de un sitio a otro y afectó y sigue afectando justamente todas esas guerras siguen afectando lo que es el desarrollo del continente africano. Muchas gracias. Con la siguiente pregunta vamos a cerrar esta primera ronda, ¿no?, de preguntas por parte de los estudiantes. El señor Jack Rocky Armijos le pregunta, ¿de qué manera los legados de los grupos de liberación siguen impactando en las dinámicas políticas y sociales en la región hoy en día? ¿De qué manera los legados de los grupos de liberación siguen impactando en las dinámicas políticas y sociales en la región hoy en día? Bueno, la verdad es que esos movimientos de liberación que conquistaron la independencia de sus países, muchos de ellos aún hoy en día sus partidos, porque esos movimientos de liberación se convirtieron en partidos políticos, en su mayoría, y en muchos casos siguen hoy gobernando en sus países. Tenemos el ejemplo de la SWAPO en Namibia, de la ANC en Sudáfrica, del Frelimo en Mozambique, del MPLA en Angola, que eran movimientos de liberación y se convirtieron en partidos políticos y siguen gobernando sus países. Por lo tanto, si han estado gobernando los últimos 60, más de 50 años en sus países, eso quiere decir que por lo menos les ha ido medianamente bien, porque han seguido gobernando. Si no, algunos sí que han dejado de serlo porque seguramente lo habrán hecho mal, pero muchos de ellos siguen gobernando o siguen presentes en la política de sus respectivos países. Gracias, señor embajador. Queridos estudiantes, vamos a iniciar con nuestro receso de 5 minutos. Estamos conectándonos a las 7:20 para retomar la segunda parte de la exposición de nuestro docente, el señor embajador. En esta segunda parte del segmento de la charla y de la cátedra, vamos a dar inicio con un tema que es muy importante sobre los movimientos de liberación de mayor influencia en el devenir del continente. Nuevamente damos la bienvenida a nuestro expositor, el señor embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Ahmad Ibrahim Nam. Bienvenido, señor embajador, nuevamente. Gracias, Gabriela. Como comentaba antes, ahora nos centraremos en los movimientos. Hay muchos movimientos que surgieron en África, especialmente en la primera parte del siglo XX. Sobre todo, como decía antes, a partir de los años 30, entre los años 30 y los años 70, fue la época de mayor fervor de los movimientos de liberación nacional en África. Y yo escogí unos 17 movimientos los más destacados, porque vuelvo a reiterar que hay que recordar que en la mayoría la mayoría de casi todas las colonias francesas se evitó el surgimiento de los movimientos de liberación, porque el general Charles de Gaulle, que era quien gobernaba Francia en esa época, hizo aquel salto mortal o aquella pirueta de conceder la independencia simbólica a esos países, y con esa jugada evitó el surgimiento de movimientos de liberación por lo menos en la francofonía, en lo que es la parte francófona de África. Por lo tanto, yo escogí, entre otros,
el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, el Frente de Liberación Nacional en Argelia, la SWAPO en Namibia, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, Movimiento para la Liberación de Mozambique, el FRELIMO, Movimiento de Resistencia Mau Mau de Kenia, el Frente de Salvación de Eritrea, el Frente de Liberación del Pueblo de Zimbabue, ZAN, el Frente de Liberación del Pueblo de Sudán, el Frente Popular de Liberación de Azawad, Frente de Liberación del Pueblo de Ogaden, es una región de Etiopía, Frente de Liberación del Pueblo de Sudán del Sur, Movimiento de Liberación de Ogoni en Nigeria, que es una región, y el Movimiento para la Autodeterminación de Casamance, también el Frente Polisario, como no podía ser de otra manera. Entonces, un poco explicaremos las peculiaridades o rasgos de cada uno de estos, o por lo menos los más importantes de estos movimientos, si nos da tiempo a todos bien, si no los más, los tengo ordenados como por rango de trascendencia, de importancia, de influencia y sobre todo de resultado final, que eso es lo más importante. Por lo tanto, decía, el ANC, que es el Congreso Nacional Africano, es conocido, es de Sudáfrica. Este movimiento surgió, es decir, lo fundaron dos ciudadanos negros de Sudáfrica del Sur, Blixey Plaja y Dube Rubasana. Viene como resultado de la práctica del apartheid y la segregación que practicaban las minorías blancas en Sudáfrica. Pero claro, el líder más conocido de este movimiento, como todos podéis imaginar, es Nelson Mandela, que estuvo 27 años en la cárcel, precisamente por su lucha contra el apartheid. Cuando salió Mandela, cuando salió de la cárcel, el año 1994, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, él y el ANC ganaron esas elecciones y desde entonces hasta prácticamente su muerte fue presidente de la República de Sudáfrica. Y desde 94 hasta la fecha, el ANC, que era un movimiento de liberación, se transformó en un partido político, es el que gobierna en Sudáfrica. Hay que destacar, muy importante, la labor del ANC para la erradicación de las desigualdades y la segregación racial en Sudáfrica, porque era algo salvaje, sobre todo porque llegó hasta ayer, es que a principios de los 90 las personas negras no podían entrar a según qué sitio en Sudáfrica. Y claro, hay que destacar la labor que desarrolló el ANC y sobre todo, ¿no?, Nelson Mandela en la erradicación de esa situación, y ahora prácticamente en Sudáfrica desapareció lo que es el apartheid y la segregación social. Como segundo movimiento de liberación, elegido al Frente de Liberación Nacional de Argelia, porque
el Frente de Liberación Nacional desarrolló una de las luchas más traumáticas no diría yo del continente, sino prácticamente del mundo, ¿no? Fue una guerra bestial, como comentaba antes, si se consuman todos las víctimas de esa guerra, hay cálculos que las acercan a los 6 millones, pero lo que es propiamente dicho, la guerra se llevó por delante a 1,5 millones de personas. El Frente de Liberación Nacional nació el 1 de noviembre de 1954 y prácticamente en el año, 2 años después, consigue la unificación de todas las ramas que luchaban por ramas y facciones que luchaban por la independencia de Argelia. Argelia, para que se haga la idea, fue colonizada por Francia y Argelia. Pero después de esa guerra bestial no tuvieron más remedio que en el año 62 conceder la independencia a Argelia, y precisamente bajo el liderazgo del Frente de Liberación Nacional, y sobre todo de aquí podríamos destacar 2 líderes importantes de ese movimiento de liberación argelino, que son Houari Boumediene, que fue presidente prácticamente unos 10 años del gobierno argelino, y Ben Bella, que también es otro de los líderes del Frente de Liberación Nacional y que llegó a ser presidente también de Argelia. Estos son 2 de los líderes más destacados del Frente de Liberación Nacional, que en su momento, al principio de su surgimiento, fue el que fundó su rama militar, que es el Ejército de Liberación Nacional, que desarrolló esa lucha que permitió la expulsión del colonialismo francés de Argelia, y que aparte sentó un precedente. Es decir, después de la guerra de Argelia, los franceses ya no estaban dispuestos a entrar en ninguna otra guerra con ninguna otra de sus colonias en África, y por eso viene aquello que explicábamos antes de la concesión de esas independencias simbólicas. Quizás era mejor que esos países que recibieron una independencia simbólica y que aún hoy en día siguen siendo colonia francesa, quizás les hubiese sido mejor haber optado por la lucha armada, porque esa independencia no fue real y siguen siendo colonia francesa hoy en el año 2023. El tercer movimiento que podríamos tratar es el movimiento Mau Mau, se llama Mau Mau así como suena, en Kenia. Este movimiento luchó contra la ocupación británica, y aunque en su historia lo califican como un fracaso, la lucha que desarrolló como un fracaso militar, porque fue derrotado. Sin embargo, fue el detonante que aceleró el proceso de independencia de la República de Kenia de los dominios británicos. Aquí podríamos destacar como líder a Jomo Kenyatta, que llegó a ser el primer presidente de Kenia, y que muchos lo califican como el padre de la independencia del país. Aunque, curiosamente, era un político
conservador, llegó a liderar la independencia de Kenia. El otro movimiento del que podría hablaros o daros unos detalles es el MPLA, que es el movimiento para la liberación de Angola. Es un movimiento que cuando surgió era de tendencia marxista-leninista y que luchó por la independencia de Angola entre el año 61 y el año 74. Después, en Angola sucedió una cuestión también muy traumática en esto de la guerra, porque después de obtener su independencia en el año 74, se enfrascó en guerras civiles entre los propios angoleños hasta prácticamente entrado el año 2002, que fue cuando se firmó la paz definitiva en Angola. Pero es muy importante. El MPLA, el Movimiento para la Liberación de Angola, es uno de los movimientos de prestigio y de consideración en África. Fue encabezado por el doctor Agostinho Neto, un gran luchador por los derechos de los pueblos africanos, y que consiguió también, por cierto, consiguió al principio de la lucha unificar todas las tendencias que luchaban por la independencia de Angola, junto con otro compañero suyo, Viriato La Cruz. Organizaron y dirigieron con éxito la lucha de independencia de Angola. Desgraciadamente, luego surgió la UNITA, que es otro movimiento dentro de Angola, y el país se enfrascó en una guerra civil durante más de 20 años. Pero la labor de Agostinho Neto dentro de los movimientos de liberación nacional de África es muy loable y muy destacada. También podríamos hablar de la SWAPO, que es el movimiento de liberación de Namibia. Nació en el año 1960 y el SWAPO es el acrónimo de Organización de los Pueblos Sudoccidentales, y nació como consecuencia de que en 1960 las Naciones Unidas exigieron a Rhodesia descolonizar Namibia, y Rhodesia se negó a descolonizar ese territorio. Entonces ahí mismo surgió la SWAPO, y a partir del año 66 optó ya por la lucha armada, que duró mucho, porque Rhodesia se negaría a conceder la independencia a Namibia hasta bien pasados muchísimos años. No fue hasta el año 1990 que Namibia consiguió su independencia. Aquí podríamos destacar también al carismático líder namibio, Sam Nujoma, que dirigió la lucha de la SWAPO durante todos esos años, desde prácticamente 1966 hasta 1990, y después fue presidente de Namibia durante unos cuantos años. Por cierto, Namibia es hoy uno de los países más prósperos y desarrollados del continente africano, y en parte gracias a la labor de la SWAPO como partido político. Otro de los movimientos importantes de África es el FRELIMO de Mozambique, que es Frente de Liberación de Mozambique, fundado en el año 1962
después de 12 años de lucha, consigue la independencia de la metrópoli Portugal. El Frelimo lo fundaron Eduardo Mendiane y el legendario líder panafricanista Samora Machel, muy conocido en todos los movimientos de liberación de África y que después también presidió el país durante muchos años. En Mozambique la dictadura que gobernaba en Portugal hasta el año 73 se negaba en redondo, no siguió los ejemplos ni francés ni británico, se negó a conceder la independencia a sus colonias y eso provocó que en la mayoría de ellas hubiese guerras de liberación. Por lo tanto, hubo guerras de liberación hasta que entró la revolución de los claveles en Portugal y entonces, al haber un gobierno ya civil y democrático, tomó la decisión de negociar con todos los movimientos de liberación de sus colonias en África, que eran básicamente Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, negociar con ellos y después de varias guerras se les concedió la independencia. Por eso todos estos países se independizaron entre el año 73 y 75. El otro movimiento importante que podríamos destacar es ZANU de Zimbabue, que es Unión Nacional Africana, es el acrónimo de Unión Nacional Africana, y este movimiento se fundó en el año 63 por parte de su líder, Dabaningi. ZANU, a pesar de sus diferencias internas, porque fue un movimiento de liberación muy convulso y con muchos conflictos internos, Zimbabue en el año 1980. Su líder quizás más conocido por todos es Robert Mugabe, que presidió primero fue primer ministro y después presidió el país durante muchos años, y porque fue uno de los líderes destacados de ZANU. Y Mugabe estuvo en la presidencia hasta prácticamente hace aproximadamente, no sé si son 4 o 5 años, que falleció. La lucha en Zimbabue también fue muy traumática en realidad. Otro de los movimientos que podríamos hablar es el Frente de Unidad y Salvación de Eritrea. Aquí hay una salvedad, y es que este movimiento no luchó contra las metrópolis clásicas o las potencias que colonizaron África. Este movimiento luchaba básicamente contra el gobierno de Etiopía, que ocupaba Eritrea. El movimiento del Frente de Unidad y Salvación de Eritrea se fundó el año 1970, unificando varios grupos que ya venían luchando para buscar la independencia del país del dominio etíope. Y en el año 1991 triunfó sobre el gobierno etíope, y el año 1993, sí, Eritrea consiguió su independencia de Etiopía. En el año 1994, el FUSAE se transformó en partido político y gobernó Eritrea varios años. Después hablaríamos del Frente Polisario. Bueno, el Frente Polisario es el Frente Popular para la Liberación de Sari al-Hamra y Río de Oro en el Sáhara Occidental.
Saria al-Hamra y el Río de Oro son las dos partes en las que se divide el territorio del Sahara Occidental, y Polisario es el acrónimo de eso, del Popular para la Liberación de Saria al-Hamra y Río de Oro. El Frente Polisario nació el 10 de mayo de 1973, reivindicando la lucha o la independencia del Sáhara Occidental del colonialismo español, y posteriormente, después del abandono de España del territorio sin cumplir sus responsabilidades, permitir una descolonización acorde a los tratados internacionales y las leyes y normas de las Naciones Unidas, España irresponsable y negligentemente abandonó el territorio y se lo entregó a los dos países vecinos, que son por un lado Marruecos y por otro Mauritania, que se repartieron el territorio a mitad, y el Frente Polisario tuvo una guerra de liberación contra estos países hasta el año 1991, que tuvo un proceso de paz que previsiblemente iba a consistir en la celebración de un referéndum de autodeterminación de la población saharaui, que hasta la fecha de hoy no se ha podido realizar, y el territorio está dividido en dos partes. Una parte la controla el Reino de Marruecos, ocupada militarmente, y la otra la controla la República Saharaui, que es la zona este del territorio, pendiente de una total descolonización de la parte que ocupa Marruecos, que en el territorio hay que destacar que está presente Naciones Unidas a través de una misión, de su misión, que se llama la MINURSO, que es misión para la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y ese referéndum aún se ha postergado durante 30 años, porque la MINURSO está en el territorio desde el año 91. Entonces, ahí Naciones Unidas, como ha demostrado en otras circunstancias, en otras situaciones, a la hora de solucionar conflictos, ha demostrado bastante incapacidad para solucionar diferentes conflictos. Otro de los movimientos del que podría hablaros es el Frente de Liberación del Pueblo de Sudán, SPLA. Su líder, Jean Garang, siempre ha luchado por la independencia de esa zona de Sudán. Sudán es un territorio enorme, inmenso, y que, como es lógico, había diferencias raciales, étnicas, lingüísticas, identitarias, y claro, la parte sur se consideraba diferente a la parte norte, y después de varios años de guerra con el gobierno de Sudán, el año 2005 firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Sudán, y el año 2011 se celebró un referéndum de autodeterminación cuyo resultado fue la independencia de Sudán del Sur. Por cierto, el último país que obtuvo su independencia en África. Otro de los movimientos de liberación africanos del que podríamos hablar es el movimiento para la autodeterminación de Casamansa. Casamansa, este movimiento, sus acrónimos son MFDC, y Casamansa es un caso muy curioso, porque actualmente Casamansa pertenece a la República de Senegal. Sin embargo, hay Casamansa y Senegal, hay otro país que es Gambia. Entonces, curiosamente, es un ejemplo, quería hacerlo como una situación curiosa de las arbitrariedades que comete
el colonialismo. Casamance era una parte de colonia portuguesa. Entonces, como los franceses eran más potentes y más fuertes que los portugueses, le quitaron esa zona porque era muy rica en recursos, se la quitaron a los portugueses y se la jantearon a Senegal. Cuando hay un país en medio, es algo muy curioso. De todos modos, Casamance sigue perteneciendo a Senegal, aparte de que, a pesar de que no hay prácticamente ningún tipo de vínculos, ni lingüísticos, ni culturales, ni étnicos, nada, no hay nada, pero Casamance sigue perteneciendo a la República de Senegal. Este movimiento de la autodeterminación de Casamance se fundó el año 85, ha tenido varios altibajos, a veces ha firmado acuerdos con el gobierno de Senegal, pero en el 85 retornaron otra vez a las armas. Su líder más conocido es Agustín Senghor. Curiosamente, en Casamance, los de las personas suelen ser portugueses, como da Silva o estos nombres, en vez de ser nombres de tendencia o africana o francesa, ¿no? Otro de los movimientos importantes también en África es el PAYAC, que es Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Este es un partido unificado entre Cabo Verde y Guinea-Bissau y luchó también contra la ocupación portuguesa. Se fundó el año 1956 por Amílcar Cabral, un gran luchador africano, un intelectual africano que fundó el PAYAC y que pretendía unificar a Guinea-Bissau y Cabo Verde. Desgraciadamente fue asesinado muy pocos meses antes de la independencia de Guinea. No pudo ver algo por el que había luchado durante muchísimos años este prestigioso luchador africano. Estos son los movimientos de liberación que he seleccionado como los más destacados o los más emblemáticos de la lucha de liberación del continente africano. Sin embargo, antes de concluir, me gustaría destacar algunas figuras ya más personales que también lucharon por la libertad de sus pueblos y por la liberación de África y que aunque no contaron con un movimiento de liberación detrás, sí que fueron decisivos en la lucha de sus pueblos. Primero destacar Patrice Lumumba, muy conocido en el Congo por su lucha por la liberación de su país y que fue asesinado por los belgas. También Nnamdi Azikiwe en Nigeria, otro de los que lucharon por la descolonización de Nigeria. Julius Nyerere en Tanzania también, este es prestigioso, después político, llegó a presidir Tanzania durante muchos años con buenos resultados como dirigente político. Y también el gran luchador africano Thomas Sankara de Burkina Faso, un panafricanista conocido y reconocido dentro de África y que tuvo muchísima influencia. Era un militar que presidió Burkina Faso durante varios años y que también fue asesinado por los servicios secretos franceses. Y finalmente Joseph Rwabuhangwi en Madagascar, que consiguió la independencia de esta isla africana. Yo, por mi parte, concluyo mi intervención aquí y te paso la palabra, Gabriel.
Muchas gracias, señor embajador. Muy importante toda la información que usted nos acaba de compartir a través de la cátedra. Invitamos nuevamente a los estudiantes para que, por favor, sus preguntas la puedan realizar a través del chat de la plataforma Zoom. Vamos a dar lectura a las interrogantes. Señor embajador, parecería que los movimientos de liberación nacional, luego de alcanzar la independencia para sus territorios y pueblos, han ido perdiendo espacios como partidos políticos. En la actual configuración de los estados modernos de África, quizás salvo algunos casos como el Congreso Nacional Sudamericano, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es? ¿Cuál es su opinión al respecto? Vale. Bueno, sí que es verdad que algunos de estos movimientos de liberación han caído en desgracia después de conseguir la independencia de sus países, pero como antes muchos eh, el poder y ahorita por ejemplo, la NTT de Sudáfrica lo ha hecho y lo está haciendo muy bien. Y también muchos otros, como el Frente de Liberación Nacional también en Argelia, tuvo muchos años de buen trabajo y de mucha aceptación por parte de la población argelina. Pero es normal que algunos se hayan luego transformado, se han transformado en partidos políticos, empiezan las políticas entre sus dirigentes y eso, claro, acaba, y además ejercer el poder siempre acaba un poco pagando, se acaba pagando en cierto sentido por los errores que se puedan cometer. Muchas gracias. El señor Luis Vázquez pregunta, ¿qué está pasando en el movimiento con la OLP? ¿Aún existe o se disolvió con la muerte de Arafat? Mahmoud Abbas tomó la dirección, pero ¿qué está pasando en la actualidad? Aló, Bueno, aunque la OLP no tiene que ver con África, y yo por mi responsabilidad y por mi función me reservo mi opinión acerca de la OLP. No comparto la dinámica vamos, cómo funciona la OLP. Por lo tanto, por respeto, me gustaría no opinar sobre la Orden de Liberación Palestina. ok, gracias. El estudiante David Matrone le pregunta, ¿cuál es el papel? Un ratito, ¿cuál es el papel de Tomás Sankara en el proceso de descolonización de Burkina Faso y de los países africanos? ¿Nos puede recordar este proceso? Gracias, señor embajador. Posterior, porque Sankara fue posterior al proceso de descolonización de Burkina Faso. Lo que pretendió imprimir Sankara en los años 70, desgraciadamente es lo mismo por lo que ocurrió el golpe de Estado en Burkina Faso hace menos de 2 años. Con esto quiero decir que Sankara quiso sacudirse del colonialismo francés y por ese motivo fue asesinado a sangre fría y no pudo conseguir su objetivo. Pero era un panafricanista convencido y un luchador por los derechos
del pueblo de Burkina Faso y que si lo hubiesen dejado igual, Burkina Faso hoy sería otra cosa que no es la que es hoy. Sin embargo, hace solo hubo un golpe de Estado en Burkina Faso en contra del dominio francés, algo por el que hace más de 30 años murió Thomas Sankara. Y una cosa importante, Sankara sigue estando vivo y es un ejemplo dentro de lo que es la juventud africana y es conocido, reconocido y recordado no solo en Burkina Faso y en el Sahel y en África subsahariana, sino en toda África es reconocido y es uno de los ejemplos que se ponen siempre a la hora de hablar de la lucha de los pueblos y de el intento de algunos dirigentes de imponer justicia en algunos países africanos. Muchas gracias. La estudiante Betty Rodríguez pregunta, si la ONU ha demostrado a lo largo de los años su incapacidad para jugar un papel clave en los diversos conflictos que impide que se busquen nuevos actores u organismos que jueguen un papel real en la búsqueda de la paz mundial. Bueno, es un hecho, ¿no? Es evidencias que Naciones Unidas está en manos de poderes limitados que la manejan según sus intereses. Y eso ha hecho que Naciones Unidas degenere no en un ente capaz de imponer la paz en los sitios donde hay conflictos o guerras, porque casi siempre acaba respondiendo a los intereses de alguien. Entonces, si acaba respondiendo a los intereses de alguien, es muy difícil tener la consideración de un ente neutral y con capacidad de convencer a las partes para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, por ese motivo, las Naciones Unidas están en un desprestigio total porque es prácticamente un ente prisionero de 4 o 5 países que son los que mandan e inclinan la balanza. Muchas gracias. Con esta pregunta... Conocido de la incapacidad de Naciones Unidas de solucionar conflictos. Las Naciones Unidas entraron en el Sáhara el año 1991. Un proceso de descolonización a priori. Sí, no cabe ninguna duda en ese proceso de descolonización. Es una colonia que hay que permitir que sus pobladores decidan su destino y entran ahí con su misión para celebrar un referéndum que permita la autodeterminación. 32 años después, seguimos en el mismo punto de partida, incapaces de aplicar sus propias resoluciones, sus propias cartas fundacionales y su propia política de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque los protectores de Marruecos en Naciones Unidas, Estados Unidos y Francia no permiten que se aplique la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. Entonces, volvemos a lo mismo. Naciones Unidas responde a intereses determinados, no responde a un ente que quiere solucionar conflictos en el mundo. Gracias, señor embajador. ¿Me confirma si está también en línea, por favor? Sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas adicionales. La primera es del abogado Luis Cueva. ¿Hubo dirigentes de izquierda o comunistas que han dirigido frentes de liberación nacional en el África? Le pregunta.
Sí, 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 desde luego, desde luego. Hay muchos, muchos de los dirigentes que han dirigido movimientos de liberación en África que son considerados de tendencia comunista. El mismo Amílcar Cabral también se dice que era comunista y dirigió el PAYAG, el movimiento de liberación para Guinea-Bissau y Cabo Verde. Bueno, también hay bastantes, aunque no sean dirigentes propiamente dichos, miembros de esos movimientos de liberación que se consideraban de tendencia comunista. Muchas gracias. Y para cerrar con esta pregunta, señor embajador, un líder africano indiscutible fue Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario y presidente de la RAS. Por favor, ¿puede comentarnos brevemente su percepción? Bueno, Mohamed Abdelaziz fue uno de los fundadores del Frente Polisario, uno de los primeros fundadores del Frente Polisario y optó por la lucha armada a principios del conflicto contra el colonialismo español y después también fue un jefe militar dentro del Ejército de Liberación Saharaui en su guerra contra Marruecos y Mauritania que duró 16 años. Fue herido varias veces en los enfrentamientos bélicos y después fue presidente de la República Árabe Saharaui Democrática durante unos 18, 19 años. Ahora no recuerdo exactamente, pero aproximadamente unos 18, 19 años fue presidente de la República Saharaui hasta su muerte el año 2017. Es un líder carismático dentro del pueblo saharaui, muy querido y muy estimado dentro de todas las estructuras de la sociedad saharaui, calificado de muy honesto, muy formal y muy capacitado y con unos principios determinados que demostró durante toda su vida como dirigente político. Muchísimas gracias, señor embajador. Queridos estudiantes, ha sido un gusto poder estar en este espacio del módulo 4, donde hemos analizado los procesos de liberación nacional en África. Nuevamente agradecer al señor embajador Mac Iag Dinam de la RAS. Muy brevemente voy a dar una pequeña contextualización de lo que hemos abordado a lo largo de estas 2 horas de estudio del módulo 4. Nuestro expositor inició con una contextualización de los principios a mediados del siglo XX, con los antecedentes de los movimientos de liberación nacional del África. Mencionó que el continente tiene una gran variedad de culturas donde se convivían entre sociedades y gobiernos tribales que estaban muy bien estructurados. Mencionó un concepto muy interesante para poderlo dialogar y debatir, ¿no? El continente maldito, bajo el criterio de la Constitución Geográfica del África. Hay que recordar que tiene extraordinarias riquezas naturales y muy abundantes, apetecidas a nivel mundial por las grandes potencias. Adicionalmente, de toda la avaricia y la codicia europea que han ido marcando un hito y un referente histórico muy importante dentro de la realidad del África. Mencionó también la conferencia de Berlín, Alemania y Francia, en Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Turquía, entre otros, en 1884, y que las potencias occidentales se repartieron totalmente el continente africano, tal cual ustedes lo escucharon en esta cátedra. A la vez mencionó que el tema del colonialismo, el racismo como pérdida de recursos naturales, devastación económica, la desaparición de las culturas autóctonas, las culturas tradicionales,
están desaparecidas hasta hoy. Adicionalmente, hay abusos, masacres, violaciones a los derechos humanos, tal cual ustedes las conocen, unas que son visibles y otras que aún no. El colonialismo produjo el saqueo, el tráfico del patrimonio cultural de los pueblos africanos. Lo que trae la colonización también es una propuesta muy interesante que lo planteó nuestro docente, y fue la colonización de la mente humana de los pueblos, donde les quitaron su idioma, sus religiones, sus costumbres y sus relaciones sociales para transformarlas, porque los consideraban jíbaros. Aproximadamente 6 millones de colombianos bajo el colonialismo belga, 6 millones de argelinos que murieron en la guerra de Argelia, años que generaron cerca de 30 movimientos panafricanistas incipientes y esporádicos, además de la creación de las Naciones Unidas, tal cual lo mencionó el señor embajador en el año de 1945, inspiró las luchas de independencia en diferentes lugares del África. En los años 60, los procesos fueron tomando cierto carácter armado y las resoluciones de las Naciones Unidas impulsaron en el año de 1951 y 1965 ciertos procesos de descolonización. Hay 3 situaciones importantes que los menciona el señor embajador dentro de los procesos de independencia del África que se ajustan a todo este contexto africano. La primera que lo mencionó fue la independencia simbólica practicada por los franceses y los británicos. El segundo fue los casos de luchas armadas. El tercero, los casos de los países con independencia a través de las gestiones diplomáticas y negociaciones. Hubo una explicación muy interesante también sobre las colonias francesas y británicas después de la experiencia en Argelia, donde optaron por una política diferente, y la liberación de la lucha por las colonias a través de la independencia simbólica, donde había el control de la política y el tema económico. Hasta la actualidad siguen dependiendo de la metrópoli. Los británicos optaron por una opción un poco más ligera, tal cual lo mencionó nuestro docente, para las colonias que dieron la independencia. Estos procesos de liberación coincidieron también con la inestabilidad política, la pobreza, la dependencia con otros pueblos de potencias coloniales, aunque tienen independencia, francesas, británicas, no tenían la infraestructura, los profesionales para ejercer el tema de la salud y educación, y por supuesto eso se fue traduciendo en la dependencia de estos pueblos con las grandes metrópolis. Surge así los nacionalismos como consecuencia de la ola de la independencia y las fronteras del colonialismo que se fueron acentuando en el conflicto con los pueblos vecinos. Los movimientos de liberación nacional con mayor influencia en el devenir del continente surgen entre los años 30 y 70. Fue la época del mayor fervor de los movimientos de liberación nacional del África. Mencionó el señor embajador aproximadamente 17 movimientos más destacados. La ANC, el Congreso Nacional Africano, que lo fundaron 2 ciudadanos negros que tienen como resultado la práctica del apartheid. El líder más conocido fue Nelson Mandela. La ANC tiene un importante papel para la erradicación de la violencia de África. Adicionalmente, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que desarrolló una de las luchas más fuertes del mundo, donde cerca de 1,5 millones de personas murieron. Este frente nació el 1 de noviembre de 1954 y en 1956 prosigue la unificación de las ramas por la lucha de la independencia argelina. El movimiento Mau Mau en Kenia, aunque su lucha fue categorizada como un fracaso militar, recordemos que lo mencionaron que fue un detonante para la lucha y la independencia de Kenia de la Gran Bretaña. El movimiento para la liberación de Angola, la tendencia de Maita Lenita, que luchó entre el año de 1961 y 1974 por la independencia. Después de su independencia hubo más guerras civiles internas por más de 20 años. El movimiento de liberación de Daminia en 1960, un proceso acrónimo, organizado por los pueblos suboccidentales que nació en 1960, porque las Naciones Unidas exigió el proceso de descolonización de Namibia. En 1990, Namibia consiguió su independencia. Nos menciona el señor embajador también del Frente de Liberación de Fabrique en 1962. 12 años después consigue la independencia de Portugal. El Movimiento de Unión Nacional Africana en 1963, el Frente Unidad y Salvación Eritrea, lucha contra el gobierno de Etiopía que ocupaba Eritrea
el Frente de Polisario en 1973, que nace como una lucha del Sáhara Occidental, con origen en una organización nacionalista saharaui conocida como el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, formalmente en el año mencionado anteriormente, con la intención de lanzar una lucha también contra la ocupación española que duró hasta el año de 1975, cuando fueron los españoles, a través de acuerdos y tratados internacionales, que abandonaron el territorio que fue rápidamente invadido por las naciones vecinas, Marruecos y Mauritania. El Frente Polisario libró una guerra para expulsar a 2 ejércitos, obligó también a Mauritania a renunciar a su reclamo sobre el Sáhara Occidental en 1979 y continuó toda su campaña militar contra Marruecos hasta el cese el fuego en 1991, en espera de la celebración del referéndum del respaldo de la ONU, que ha sido constantemente pospuesto desde entonces. En el 2020, el Frente de Polisario declaró terminado el alto al fuego y reanudó el conflicto armado. También se mencionó sobre el Frente de Liberación del Pueblo de Sudán, la Casabanza, fundada en el año de 1985, y el Partido Africano de la Independencia en 1956. Y para finalizar, destacó un par de figuras importantes dentro del proceso de liberación de los pueblos. Muy brevemente, es la explicación que han tenido ustedes, señores estudiantes, a lo largo de estas 2 horas de participación de este diplomado. Quiero nuevamente dar la palabra al señor embajador para que nos pueda brindar sus palabras a manera de conclusión e ir cerrando también esta 4ª clase virtual del Diplomado África, Asia y Medio Oriente. Recordar a los estudiantes que en el chat está también el enlace para su registro de asistencia. Señor embajador, por favor, sus palabras a manera de conclusión. Bueno, seré rápido. Bueno, como conclusión de toda esta Señor embajador, ¿está en línea? Sí, ahora es que parece que la tecnología no nos acompaña. No hay suerte con ello. No, como decía rápidamente, como conclusión de esta clase sobre los movimientos de liberación y los procesos de liberación africanos, podríamos destacar algunas pinceladas importantes, lo que es la lacra del colonialismo. Hay que destacar que casi todos los males que tiene África hoy vienen como resultado de la ocupación, del colonialismo que penetró en África a finales del siglo XIX. Ese mismo colonialismo es el que sigue hoy sometiendo a la mayoría de los pueblos africanos. Un continente rico, como dije antes, en recursos naturales, capaz de poder autoabastecerse por sí mismo, es hoy un continente pobre. Entonces, estamos ante una contradicción. Gente que vive en una tierra rica y que es pobre. Esto básicamente lo motiva todo lo que hemos explicado con respecto al colonialismo de la mente, al colonialismo de la ocupación militar, de la esquilmación de las riquezas, de las tradiciones y de todas esas cuestiones que dejan a todos estos pueblos en prácticamente los movimientos de liberación fueron muy importantes porque contribuyeron por lo menos en cierta medida a liberar, aunque sea en algunos casos simbólica, una liberación de los pueblos de África, aunque no está completa y sigue sin estar completa, y que como conclusión básica e importante, que yo creo que en los últimos años han servido
para que muchos pueblos africanos se den cuenta de que prosperar no es emigrar, prosperar es quedarse en su tierra, construirla y luchar por ella. Y eso es una manifestación que hemos visto. Hablábamos de los golpes de Estado que han habido, sobre todo en el Sahel y en el África subsahariana. Esos golpes de Estado son el resultado del intento que tiene el africano de sacudirse de ese imperialismo, de esa ocupación que ejercen las ex metrópolis en África. África es un continente que tiene que ser próspero, que tiene que ser desarrollado y que sus hijos tienen cabida dentro de ese continente porque hay recursos, hay fuerza, hay capacidad, hay población, hay juventud para poder desarrollar el continente. Solo hace falta que los africanos tomen conciencia de ese poder que tienen, de esa fuerza que tienen para desarrollar sus países. Y por mi parte, gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Queridos estudiantes, estamos llegando a la parte final de nuestras clases. Es importante también hacerles la cordial invitación para nuestro siguiente módulo que se realizará el jueves 23 de noviembre a las 18 horas Ecuador, según el cronograma acordado que lo tienen cada uno de ustedes. El módulo 5 abordará el panafricanismo y la Organización para la Unidad Africana y será dictado por Nariman Kerbou de Argelia. Ella es ingeniera en comercio exterior y profesora de idiomas extranjeros. About Belkin University, Telsem, Argelia, y tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad Espíritu Santo. Además, es profesora de estudios sociales, enseña árabe, castellano, francés e inglés. Agradecemos al docente invitado y a todos las y los participantes. Mencionarles también a cada uno de ustedes que pueden escribirnos para cualquier inquietud o duda que tengan al correo del diplomado. Todo unido en letras minúsculas, cátedra África, Medio Oriente y Asia @gmail.com. Les deseamos que tengan una muy buena noche. Gracias.